Santiago no sabía bien por qué lo hacía y aún así, sin darse cuenta, se vio sobre el closet de su habitación esperando, ahí decidido a espiar a su esposa desde allí, después de sospechar por varios días que ella estaba siendo infiel. Pero lo que no sabía es que se enteraría de algo peor. Santiago había tenido problemas de autoestima toda su vida. Sus padres nunca lo habían valorado como era debido y él siempre se sintió inseguro con respecto a sus logros. Por eso, a pesar de haber sido uno de los más inteligentes de su escuela, siempre creyó que en realidad el mérito era más una casualidad y que cualquiera habría podido hacerlo mejor. En la universidad, mientras estudiaba para convertirse en profesor de matemáticas, la situación no hizo sino empeorar, a pesar de que seguía yéndole muy bien y era uno de los alumnos que los profesores tomaban como ejemplo a menudo. Él no lograba sentirse bien consigo mismo. La pérdida de autoestima no sería algo de lo que se recuperaría fácilmente, porque a pesar de que muchos eran sinceros diciéndole lo mucho que hacía, Santiago los tomaba por mentirosos. No confiaba en nadie y a medida que pasaba el tiempo, su alteración se iba transformando cada vez más en un problema psicológico que Santiago nunca vio y nunca aceptó. Mientras él mismo no lo deseara, no había nadie que pudiese ayudarlo. Cuando se graduó y llegó el momento de conseguir un empleo, sucedió una de sus mayores crisis. La misma universidad de la que se había graduado quería que ahora trabajara allí, pero Santiago creyó intuir intenciones perversas de las directivas académicas de la institución y rechazó la oportunidad. Sus amigos y familiares empezaron a notar señales en él que indicaban que su enfermedad mental estaba empeorando. Santiago se comportaba como una persona esquizofrénica. Su tendencia a no creer en lo que los otros le decían se mezcló con una necesidad vehemente de imaginar otras situaciones y darlas por ciertas. Con frecuencia le contaba a sus amigos historias que supuestamente habían sucedido, historias en las que supuestamente todos ellos estaban presentes y que no entendía por qué nadie más las recordaba. En realidad todo era un producto de su fantasía. Y finalmente su comportamiento se tornó tan errático que nadie supo cómo estar cerca de él, y uno a uno fueron alejándose. Los pocos amigos que le quedaron intentaron ayudarlo. Sin embargo, ni siquiera los propios padres estaban interesados en admitir que su hijo padecía una enfermedad mental. Y Santiago no quería la ayuda de nadie, se sentía bien y no entendía de lo que le hablaban. Pero pronto su actitud frente a sí mismo cambiaría. Y es aquí que un día Santiago se enamoró. Rubí era una hermosa joven que lo había cautivado desde el primer momento. Y el sentimiento fue mutuo. Ella, que notó en las primeras citas que algo con Santiago no andaba bien, decidió intentar ayudarlo porque le gustaba. Sentía que aquel hombre podría convertirse en su compañero, el compañero de toda la vida, y como tal debía hacer hasta lo imposible para que estuviera bien. El camino que tomó Rubí no fue fácil, pero poco a poco, después de muchas charlas, hasta altas horas de la madrugada, y de ganarse plenamente su confianza, Santiago empezó a entender que había algo que no estaba bien y quizá necesitaba ayuda profesional. Tuvieron que pasar varios meses antes de que Santiago aceptara la verdad, pero finalmente aceptó ir con un psicólogo. Por primera vez comprendió que dentro de sí cargaba muchos traumas y que quizá sí había sido un buen estudiante. Y tal vez la universidad sí lo había querido únicamente porque les interesaba como profesor. Pero ya era demasiado tarde para enmendar esos errores. Ahora tenía que esforzarse por hacer las cosas bien con Rubí. Tenía que demostrarle que en verdad quería recuperarse y siguió muy juicioso el tratamiento que le recomendaron. Rubí y Santiago pasaron 2 años juntos
y para ella era innegable la mejoría en él. Sus amigos también habían notado el cambio y estaban muy felices. Tenían la esperanza de que ahora en adelante todo iría bien y mejorando, pues Santiago le había propuesto matrimonio a Rubí y ella había aceptado. Pronto estarían casados y no había nada que los hiciera más felices. Su matrimonio fue como un sueño y los 3 primeros años como marido y mujer hicieron que Rubí dejara en el pasado todo temor de que su esposo volviera a enfermar. El tratamiento y las terapias lo habían curado. Santiago ahora era un hombre mucho más seguro de sí mismo y cada día trabajaba en mejorar su confianza con la ayuda de su amada esposa. Pero a veces solo hace falta un detonante muy pequeño para que todo se vaya al traste. El detonante para Santiago fue ver a su esposa un día sonriendo a un desconocido en el supermercado, lo que llegó a él como una pequeña oleada de celos. Se convirtió muy pronto en el pensamiento absurdo de que ella le estaba siendo infiel, pero para él ya era verdad, y sin tener absolutamente ninguna prueba de la infidelidad de su esposa, empezó a tratarla como tal. Ya no deseaba hablar con ella a cada momento que tuviera libre, ni le preparaba el café en modo preciso como a ella le gustaba. Entonces Rubí supo que algo andaba mal. Quiso creer que tal vez solo se trataba de estrés y que pronto pasaría, pero se equivocó. El comportamiento de Santiago se tornó cada vez más extraño. Entonces ella fue a hablar con su terapeuta. Pero hacer cualquier cosa, por inocente que fuera, a espaldas de él, solo empeoraba la situación. Fue por eso que un día, en medio de la más completa desesperación, Santiago decidió no ir al trabajo y quedarse en la casa todo el día. Sabía que su esposa salía 2 horas antes que él de su trabajo y quería prepararlo todo para estar allí en el momento en el que ella llegara y ser testigo, sin que nadie lo viera, de que ella le estaba siendo infiel. Y a pesar de que no tenía ningún plan estructurado ni sabía bien lo que estaba haciendo, apenas escuchó el sonido de las llaves en la puerta, se subió como pudo al armario de su habitación y allí esperó a que ella entrara. En su imaginación seguramente llegaría con un hombre, pero la vio entrar sola y entonces supuso que su amante se le uniría unos minutos después, pero no llegó nadie. Santiago vio cómo su esposa se ponía cómoda, se preparaba un té y se sentaba en la cama. Y entonces llamó a alguien, a su amante supuso, pero no, estaba hablando de él en términos médicos, era su psiquiatra. Por unos segundos, Santiago se dejó llevar por su inestabilidad mental y pensó que oír a su esposa hablando de él como un enfermo cuando estaba perfectamente sano era una traición aún peor que la que él había imaginado. Y sintió también que no podía confiar en ella, pero entonces fue consciente de sí mismo. Se miró sobre el closet y se dio cuenta de que era ridículo. Y la vergüenza que sintió fue suficiente para que entendiera que el problema era suyo y bajó de allí. No sin antes darle un gran susto a Rubí, que tardó en recuperarse del sobresalto. Juntos, Santiago recorrió nuevamente el camino que había andado una vez, y acompañado nuevamente por Rubí, que no lo abandonaría a pesar de todo, Santiago se juró a sí mismo en ese momento que no volvería a recaer, y no lo hizo, cumplió su promesa, y en medio de los controles y de un tratamiento de por vida, logró tener una vida larga y feliz junto a su esposa, a pesar de todo. Ella lo amó y estuvo para él incondicionalmente hasta el último de sus días. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale like y deja un comentario. Nos vemos en el siguiente video.